Río de Janeiro es una de las ciudades más visitadas del mundo. Hay cientos de lugares para conocer. En este video te vamos a mostrar cuáles no te podés perder. Río de Janeiro tiene infinidad de actividades para realizar. Es una de las ciudades más lindas del mundo y es visitada por miles de personas en cualquier época del año. Pero atención, porque si pensás que es solo playas, estás muy equivocado. En este video te vamos a estar mostrando lo que para nosotros no te podés perder en un viaje a Río de Janeiro y vamos a dividirlo en 3 días, aunque te puede servir si vas más días, ya que es un itinerario bastante apretado. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. En nuestro primer día completo en Río de Janeiro, recomendamos conocer la playa de Ipanema, para nosotros la más linda de Río. Tengamos en cuenta que una vez que llegamos a la zona de playa, varias personas que trabajan ahí nos estarán ofreciendo constantemente reposeras y sombrillas, es decir, no hace falta llevar unas propias. Estos elementos obviamente hay que pagarlos, pero son para todo el día y los precios no son para nada malos, entre 20 y 40 reales para 2 personas. Si querés ver todos los precios en Río de Janeiro, mira el video recomendado. Algo que también tiene Ipanema es que caminar por sus calles es algo hermoso y mucho más seguro que en cualquier otro barrio de Río. Ipanema es uno de los barrios más conocidos de la ciudad maravillosa y desde hace mucho tiempo es sinónimo de glamour, elegancia y distinción. Además, es el lugar de nacimiento de uno de los ritmos cariocas que más fama alcanzó en el mundo, el bossa nova. El barrio concentra muchos de los hoteles y restaurantes más lujosos de Río y de Brasil. Aquí una de las cosas que más recomendamos es caminar por la avenida de la Costa, Vieira Souto, y recorrer esta hermosa calle de punta a punta. Aquí está lleno de puestos callejeros en donde podrás comprar algo para comer o incluso llevarte un recuerdo de Río de Janeiro. Hay que tener en cuenta que los sábados y domingos parte de esta avenida es cortada al tránsito, lo que hace que sea mucho más fácil recorrerla a pie. Algo imperdible. Además, esta playa tiene el morro con la favela La Rosinia de fondo, lo que hace que tengamos un marco imponente. Cuando uno está en la playa hay que estar atento por temas de seguridad, pero sin exagerar. Constantemente estarán pasando vendedores que ofrecen comidas, bebidas e indumentaria. En cuanto al mar, aquí no hay tantas olas como en otras playas de Río, y el agua es bastante clara. Aunque no nos imaginemos una playa como Bucios, por ejemplo, donde el agua es muy calma. Desde Ipanema ahora caminaremos para el lado de Copacabana y aquí nos encontraremos con otra playa que es de las más lindas de Río de Janeiro. Está exactamente en el medio de Ipanema y Copacabana y es zarpador. Sigamos caminando por la calle, nos encontraremos con una estatua de Tom Jobim, creador de la famosa canción Garota de Ipanema, y desde aquí comenzará un sector peatonal en donde ya estaremos en Arpoador. Aquí la playa es bastante tranquila, aunque llena de gente. El mar es un poco más calmo por estar justo al lado de la península. También encontraremos lindos restaurantes y el ambiente cercano a la playa está lleno de vendedores de comida y bebidas. Esta pequeña península del otro lado del fuerte de Copacabana es conocida como Pedra do Arpador, una formación rocosa famosa por ser uno de los mejores lugares de la ciudad para presenciar la puesta del sol. Aquí recomendamos ir 1 hora antes de la puesta del sol como mínimo, ya que se llena muchísimo. Desde lo alto de la Pedra do Arpador es posible disfrutar de imágenes impresionantes mientras el sol desciende detrás del Morro dos Irmãos en invierno o cae sobre el mar en el verano. En nuestro caso nos tocó ver el sol justo detrás del Cristo Redentor, un momento único.
Y de esta manera estaremos cerrando nuestro día en Río de Janeiro, no sin antes ir a comer a algún restaurante clásico de la zona. Podemos elegir algún boteco donde podemos pedir diferentes platos típicos brasileros, o bien podemos ir al famoso restaurante Garota de Ipanema, que existe en la ciudad desde el año 1962 y es en homenaje al famoso tema de Tom Jobim y Vinícius de Moraes. Comenzamos el segundo día en Río de Janeiro y hoy sí dejaremos las playas de lado e iremos a uno de nuestros barrios favoritos en la ciudad. Se trata de Santa Teresa. Para llegar hasta aquí lo pueden hacer en metro o en Uber. Tengamos en cuenta que el metro de Río tiene un valor de 7 reales con 50 céntimos y se puede pagar con tarjeta de crédito contactless. Si son varias personas, sin dudas, conviene mucho más tomar un Uber ya que saldrá prácticamente lo mismo. Una vez que llegamos a Santa Teresa, nos daremos cuenta que es un lugar distinto en la ciudad. Está lleno de color, música y gente disfrutando. Esta zona es considerada el barrio de los artistas, ya que durante los primeros años del siglo XX, aquí se habían mudado muchos ricos de la ciudad construyendo enormes mansiones. Hoy en día este lugar está lleno de palacios que quedaron de esa época y muchos de ellos fueron convertidos en galerías de arte por artistas que viven aquí. La vida que hay en este barrio no la encontraremos en ningún otro lugar de Río. Sus paredes tienen murales increíbles de artistas locales. Aquí se combinan a la perfección el pasado y el presente. Podemos comenzar nuestro recorrido por el cine Santa Teresa, el punto neurálgico del barrio, en donde también encontraremos un cartel para sacarnos fotos. Luego podremos perdernos por sus calles empedradas. Algo que hay que tener en cuenta es que el barrio está construido sobre un morro, por lo que en muchas oportunidades tendremos que tomar subidas que son bastante cansadoras. También podremos conocer su famoso bondinho. Para tomarlo hay que hacerlo desde la estación que se encuentra en el centro. Luego podremos subir y bajar las veces que sean necesarias. Este es sin dudas el símbolo de Santa Teresa. Lo que sí recomendamos es visitarlo durante los fines de semana, especialmente los domingos es cuanto más ambiente vamos a encontrar. Desde aquí iremos caminando hacia otro de los símbolos de Río de Janeiro, las escaleras de Selarón. Es considerada la escalera más linda del mundo y hay un porqué, es realmente increíble. El artista chileno Jorge Selarón construyó este lugar en 1947 y desde entonces son miles los turistas que la visitamos a diario. Esto que decimos es importante, ya que prácticamente a cualquier hora del día, salvo por la noche, siempre nos encontraremos con muchísimas personas. Si uno piensa en ir y sacarse la foto perfecta, debemos decirles que es prácticamente imposible. En la escalera podemos encontrar que también venden comidas, caipirinha, recuerdos y muchas cosas más. Es una visita corta pero imprescindible en nuestro viaje a Río de Janeiro. Algo importante, en la escalera y alrededores hay mucha gente. Quédate por aquí, si te vas a trasladar cerca, hacerlo en Uber o taxi, ya que los alrededores pueden llegar a ser un poco peligrosos. Hoy va a ser un día agitado, así que desde aquí iremos a conocer otro barrio de Río, el centro. El centro de Río tiene muchos rincones por descubrir. Empezaremos nuestro recorrido por la Biblioteca Nacional, en donde se puede ingresar de manera gratuita y tiene varios salones para conocer. Esta biblioteca está enfrente de la Plaza Cinelandia, un sitio histórico que no nos podemos perder. También aquí podremos encontrar otros edificios importantes como el Teatro Municipal.
Caminar por aquí es bastante diferente a hacerlo en el resto de la ciudad. La gente está yendo a sus trabajos y se nota en el apuro y la no relajación con respecto a los sectores más cercanos a la playa. Aquí también recorreremos la avenida Río Branco y haremos una parada necesaria en la famosa Confitería Colombo. Recomendamos probar las coxinias, son espectaculares. Si querés ver qué tenés que comer en Río de Janeiro, mira el video recomendado. También llegaremos al Paso Imperial, la iglesia de Nossa Señora do Carmo da Antiga y terminaremos nuestro recorrido frente al puerto, con vistas a la bahía de Guanabara con el puente de Niterói de fondo. Obviamente la visita a esta zona de la ciudad es mucho más amplia, pero les mostramos lo más importante. Para la tarde nos queda uno de los emblemas de Río de Janeiro, el pan de azúcar. Nuestra primera recomendación para visitar el pan de azúcar es sacar las entradas por internet. Cuando llegamos, miren lo que era la fila para los que sacan el ticket de ingreso en el lugar. En cambio nosotros entramos sin hacer ninguna fila, mucho más rápido. Los precios para ingresar son 185 reales por persona, unos 34 dólares. Nuestra segunda recomendación del pan de azúcar es ir para el atardecer. Ya lo van a ver en un rato, la vista cambia radicalmente y es espectacular. Lo primero que haremos es subir al primer teleférico o bondinho que va hasta el Morro de Urca. Para los que tienen vértigo, quédense tranquilos, va muy rápido y la altura prácticamente no se siente. Una vez que llegamos al cerro, lo primero que veremos es un teleférico antiguo que se utilizaba antes para subir hasta aquí. Obviamente, otra de las cosas que veremos es la vista espectacular de la ciudad. Este cerro es mucho más amplio que el pan de azúcar, por lo que aquí, además de tener vistas de 360 grados, tendremos varios restaurantes y locales en donde podremos comprar hasta hawaianas. Para los amantes de los aviones, desde aquí también tendremos unas hermosas vistas del aeropuerto Santos Dumont. De esta manera nos vamos a dar cuenta de la altura en la que estamos, los aviones se ven diminutos. También podremos observar el Cristo Redentor, que como veremos está aún más alto que este cerro. Veremos la bahía de Guanabara con el puente de Niterói, la ensenada de Botafogo y mucho más. Luego subiremos al segundo teleférico que nos llevará hasta los 396 metros de altura. Ahora sí estaremos en el Cerro Pan de Azúcar. A este cerro deberíamos llegar unos minutos antes del atardecer para poder tomar un buen lugar y disfrutar de las vistas de la playa de Botafogo y Copacabana con el sol bajando. Los colores anaranjados del cielo hacen que todo sea increíble. Además, de a poco veremos cómo se va encendiendo la ciudad. Tendremos vistas de día y de noche. Espectacular. Para cerrar la noche podemos comer en un boteco tradicional de Río. No se lo pierdan. Para el tercer día iremos a la que podría ser la playa más famosa del mundo, Copacabana. Obviamente cuando decimos playa no es solamente estar en la arena e ir al mar, es mucho más que eso. Acá sobre la arena tendremos unas vistas increíbles del Pan de Azúcar.
Hablar de Copacabana es hablar de uno de los mayores atractivos turísticos de Río, tanto que muchos dicen que Río de Janeiro es la capital turística de Brasil y que Copacabana es su corazón. Sin dudas, uno de los mayores atractivos es el paseo marítimo. Con sus clásicos dibujos en el piso, ahora sí sentiremos que estamos en la ciudad más maravillosa del mundo. La Avenida Atlántica está llena de ambiente durante todo el día, pero especialmente durante los fines de semana. Tanto sábado como domingos esta calle se cierra al tránsito y se hace peatonal, haciéndola muy especial. Cuando caminamos por aquí nos encontraremos con varios restaurantes sobre la playa con buenos precios. Además, al igual que en Ipanema, está lleno de puestos callejeros en donde venden de todo, desde indumentaria hasta comidas y obviamente muchas caipirinhas. También durante la noche está lleno de ambiente, cientos de puestitos vendiendo e incluso la gente hace deporte en la playa, una experiencia que no hay que perderse. Lo que sí hay que tener en cuenta, pero no solo en Copacabana, sino prácticamente en toda la ciudad, es el tema de la seguridad. Siempre hay que estar atentos, como en cualquier ciudad importante del mundo, pero aquí un poco más. Si van en Año Nuevo o la Rebelión, como le llaman allí, este es el lugar donde se realizan todos los eventos y se ven los fuegos artificiales. Caminando para el lado contrario al Pan de Azúcar, es decir, para el lado de Ipanema, nos encontraremos con el fuerte de Copacabana. Para ingresar hay que pagar 10 reales. Más allá de que cuenta con varios museos, también hay restaurantes con unas vistas de la playa muy lindas. Incluso hay una sucursal de la famosa confitería Colombo. También veremos cañones, proyectiles y varios tipos de armamento. Pero lo más importante sin duda son las vistas que tendremos. Podremos ver de un lado la playa de Copacabana con sus famosos edificios y un ambiente único. Además tendremos el Pan de Azúcar de fondo. Para el otro lado también podremos ver parte de Copacabana y Arpoador, ideal para ir en horas del atardecer para disfrutar de unos colores increíbles. Para la tarde dejamos dos visitas imprescindibles. Primero iremos a este pulmón verde espectacular dentro de la Floresta de Tijuca. Este parque está a los pies del Cerro del Corcovado y está lleno de sorpresas escondidas que merecen la pena descubrir. Empezaremos la visita por el lugar al que va todo el mundo, el Palacio, en donde hoy funciona la Escuela de Artes Visuales. Tengamos en cuenta que para sacarse la famosa foto frente a la piscina, tendremos que hacer una fila que por momentos es muy larga. Si vamos por el costado, tendremos una foto muy similar sin hacer ninguna fila. Si van con poco tiempo, es una buena opción. También tenemos la posibilidad de ir a tomar algo a este palacio, ya que aquí funciona un café muy lindo. Una vez que salimos y vamos hacia la fuente que se encuentra a metros del palacio, también podremos sacar una foto increíble, incluso con el Cristo Redentor de fondo. Para los amantes de la naturaleza, acá encontraremos variedad de plantas y árboles típicos de esta zona. Es común ver monos jugando y viviendo entre la vegetación. Si tenemos tiempo, es muy lindo pasear por el parque. Podremos explorar cuevas y rincones ocultos que nos van a dejar con la boca abierta. Para finalizar nuestra visita en Río de Janeiro, no podíamos dejar de ir al Cerro Corcovado, donde se encuentra el emblema de la ciudad, el Cristo Redentor.
Para llegar hasta aquí tenemos dos opciones, lo podemos hacer en combi o en tren. Nosotros elegimos esta segunda opción, aunque es un poco más cara. Para subir tendremos que pagar 98 reales en tren o 57 si vamos en camioneta. El tren es muy lindo y nuestra primera recomendación es subir del lado derecho. Iremos por entre medio de la selva cuesta arriba. Ya antes de llegar tendremos unas vistas espectaculares de Río de Janeiro. Otro tema a tener en cuenta es que antes de ir es necesario ver el clima. En otra oportunidad nosotros fuimos un día nublado y desde arriba no se veía absolutamente nada y no vale la pena subir. Una vez que llegamos arriba tendremos que subir algunas escaleras, pero quédense tranquilos si tienen alguna restricción física, ya que también hay escaleras mecánicas. Cuando llegamos a la zona del Cristo nos daremos cuenta que sin duda es la atracción número 1 de la ciudad. La cantidad de gente para tan poco espacio es impresionante. Está todo el mundo intentando hacer la foto con los brazos abiertos, no esperen poder estar tranquilos, es prácticamente imposible. Las vistas de la ciudad son muy lindas. Podremos ver toda la zona de Botafogo y Copacabana de un lado y del otro lado el Pan de Azúcar e incluso el Estadio Maracaná. Se nota que es una de las vistas más altas que podremos obtener y es muy lindo todo. Lo único, como decíamos antes, a ir con paciencia, ya que es muchísima la gente. Obviamente Río de Janeiro es una de las ciudades más famosas del mundo y tiene infinidad de atracciones para conocer, pero creemos que estas son las más importantes. No se dejen llevar por algunos comentarios de que es insegura, sucio o no es linda. Es una de las ciudades más lindas que hemos conocido. Si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios. Además, los invitamos a suscribirse al canal y ponerle me gusta al video. Nos vemos la semana que viene.